Bueno, pues continuamos en este segundo capítulo y damos paso ya, sin más dilación, a Adela Estudillo, que ya saben que ella es nuestra historiadora, profesora de historia, conocedora de todo lo que tiene que ver con la Semana Santa de nuestra comarca, y aquí en Prado Co, nuestra historiadora de cabecera. Adela, ¿qué tal? Muy buena de nuevo. Buenas, gracias, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien. Trabajando mucho en esta cuaresma también, entiendo. Sí, siempre. Tú estás, decíamos y recordábamos en el capítulo anterior que estás trabajando, ¿no?, en la historia de la Hermandad del Cristo de la Sangre. Ya hablamos, y emplazamos a quien no lo escuchase, que en el primer episodio hablamos de una de las muchas leyendas que circundan en torno a la imagen del Cristo de la Sangre. Hoy volvemos a hablar del Cristo de la Sangre de Pedrera, pero tú personalmente estás trabajando en un libro que pronto, yo auguro pronto, va a ver la luz. Sí, ojalá. Llevo mucho tiempo y ya estoy dándole el toque final. Ajá. Así es. Bueno, pues hoy precisamente queremos saber de qué nos vas a hablar hoy, Adela. ¿Qué parte de la historia que tenga que ver con el Cristo nos traes? Pues una cosa que es interesante, que creo que la saben algunos de los cercanos al Cristo, pero creo que no todos, que es que el Cristo de la Sangre fue llevado en el siglo XIX en procesión extraordinaria a Gilena, y por eso en Gilena le tienen tanta devoción también al Cristo de la Sangre. Cuéntame eso. Pues dice la tradición que según la tradición, lo que conserva la memoria es que fue en el año 1892, ante una situación desesperada por parte del pueblo de Gilena. Los vecinos, sin saber ya a qué acudir ni qué hacer, pues acudieron a la cofradía del Cristo de la Sangre y le pidieron a la hermandad que por favor los llevasen en procesión extraordinaria al Cristo. Y por lo visto, según cuenta, nada más al llegar la epidemia, pues cesó. Esta es una historia que se ha transmitido de generación en generación y que sigue viva en la memoria popular. Pero la tradición dice que en el año 1892, y la cofradía, en la década de los 2000, creo recordar que fue en el año 2003, quiso ir y constatar que aquello era verdad. Fueron 3 personas de la cofradía a investigar en el archivo de la iglesia de Gilena. Revisan los archivos, el cura los ayudó y llegaron a la conclusión que la epidemia y por lo tanto la salida extraordinaria, la visita del Cristo a Gilena, no fue en el año 1892, sino que fue en el año 1890, entre octubre y noviembre. En aquella época las enfermedades arrasaban, el cólera, el sarampión, la viruela. Era una época en la que la medicina no podía controlarla y las medidas de higiene y la alimentación de la población era la que era. Pero bueno, yo he llegado también a otra conclusión. A ver, ¿cuál es tu conclusión? Pues que estoy investigando y encuentro que en Gilena, antes del año, que en 1890 hubo una epidemia, pero que hubo otra más devastadora en el año 1855. Y yo creo que fue entonces cuando se produjo esa salida extraordinaria. Ajá. Y según yo he leído, Adela, también recogiendo parte, ¿no?, preparando también esta charla contigo, que, bueno, pues los devotos, ¿no?, del Cristo de la Sangre, pues lo llevaron a esa zona, ¿no?, limítrofe entre ambos pueblos, ¿no?, por temor también a ser contagiados, los dejaron ahí y ahí supuestamente lo estaban esperando, ¿no?, los vecinos de Gilena, ¿no?, para rezarle y pedirle para que cesase esa epidemia. Pues sí, supongo, claro, es que eso no está documentado en ninguna. Lo que sabemos de la procesión extraordinaria es lo que se cuenta de boca en boca, lo que va diciendo pasando de La padres tradición a oral. hijos. Ujú. Va pasando de padres a hijos. Pero en el año 1855, que creo que fue la procesión Esa diferencia extraordinaria, ahí. Ujú. existe en el libro de entierro, el párroco de Gilena anotó una serie de cosas curiosas. Dice, tengo aquí apuntado, que no se dice, nuestro Padre Dios castiga al pueblo de Gilena con el azote del cólera morbo asiático por espacio de 40 días. Eso lo escribió el cura en el libro de entierro en el mes de julio. Y luego después, en septiembre, pone, Dios nuestro Padre se da
por contento y deja castigar con el azote del cólera morbo al pueblo de Gilena. Y eso fue en el año 1855. Estas palabras no dejan de ser hablar de la intensidad de la enfermedad y no deja de ser un hecho de que hubo también una epidemia. Pero ¿por qué llego yo a esta conclusión? Dándole vuelta y buscando en mis papeles. Y esto ha sido, después, con el tiempo que llevo investigando sobre el Cristo, bueno, pues me encuentro este papel en torno a la Navidad o por ahí. Yo de siempre he conservado todos los documentos que me han llegado a las manos desde que era pequeña. Son los documentos que yo creía interesantes. De formación profesional. Bueno, pues había un señor en Pedrera, un divulgador local, que le gustaba mucho la historia, que se llamaba, porque él murió, Lorenzo Corona. Y en una de estas cuartillas que yo guardo de él compartía, y además creo, puede ser que la tengo aquí, no sé, sí, aquí, está un poquito amarillita. Bueno, normal. Lorenzo Corona. De su edad, ¿vale? En esta cuartilla, memoria del autor, en esta cuartilla hay una serie de un poema, y está datado en el año 1855. Pone, estos versos fueron compuestos por don José Guerrero en el año 1856, el que fue maestro de mi padre, que en paz descanse, en acción de gracia por haber librado a Pedrera de la epidemia del cólera, que fue horrorosa en la comarca y en particular el pueblo de Gilena, y aquí no se dio, o sea, en Pedrera, ni un solo caso. Este hecho, esta cuartilla, esta poesía, el hecho de aquella epidemia devastadora, eso es lo que me ha llegado a mí. He llegado yo a la conclusión de que esa salida extraordinaria fue en el año 1800, a mediados de siglo, y no en el 1890. 90. No obstante, es muy plausible que hubiera otra. Extraordinaria 2 veces. ¿Por qué? Porque las salidas extraordinarias no se documentan, nunca se han documentado y existían. Ante la más mínima se sabe que existían. Ocurre lo que sea, hay que pedir que llueva o hay que pedir que no llueva. Bueno, que no llueva no se suele pedir, pero salían las imágenes. Ahora estamos por sacarlo para pedir que llueva un poquito menos. Un poquito menos. Yo quiero compartir también contigo el momento que tuvimos la oportunidad de grabar este verano, en el que ya hablábamos también, ¿no?, de la ermita, de dónde se construye la ermita del Cristo de la Sangre y cuál fue en parte su origen. Escucha. Las hermandades surgen en el siglo XVI, como tú estabas diciendo, porque hay algunas, de hecho, por el tema de las misas, sepultura. Ser hermano de una cofradía, ser hermano de una hermandad, que se utilizaba ambos términos de forma indistinta en aquella época, porque ahora hay mayor diferencia en el concepto, suponía que alguien se acordara de ti y que alguien rezara por tu alma. Esta se funda no en el pueblo, en el ejido. Entonces, como llamábamos antes, yo le decía el ejido, pero en la documentación pone en el ejido, aquí en una loma, donde pastaban los pastores con sus ovejas, y se crea aquí, bajo la vocación de la Veracruz, que era una de las vocaciones más fervorosas en todo el reino de Sevilla, incluso en toda España. Es de las primeras hermandades que salen en Semana Santa, que salen los Jueves Santos, con los hermanos de luz y con los hermanos de sangre. Pues ahí estaría el origen, ¿no, Adela? Pues ahí. De donde se levanta esa ermita que se erige en tributo y casa particular y devocional de la imagen del Cristo de la Sangre. Así es. En la documentación más antigua, porque claro, no aparece exactamente la referencia a la imagen, porque tenían que tener mucho cuidado. No se puede alabar una imagen, pero es intrínseco a la devoción. La cofradía, yo creo que la cofradía de Pedrera, la cofradía del Cristo de la Sangre, no se entiende sin su imagen. Sería imposible cambiarla. Totalmente. Recogía también yo este dato de que allá por el año 1963, imagino que tienes constancia y que tú eso lo has visto documentado, salía hasta 3 veces el Cristo de la Sangre. No en el año 63, sino desde el siglo XVI.
porque el Cristo salía desde la iglesia de San Sebastián. La iglesia mayor. Salía el jueves. Entonces, había una procesión desde la ermita a la iglesia. En la iglesia, antes de salir, pues se rezaba, había un sermón y salía el jueves y el domingo de resurrección hacía la vuelta a la ermita. Ajá. Así era. Bueno, pues curiosamente por eso digo que quería traerlo porque quizás mucha de la gente joven, yo particularmente lo desconocía también, ¿no? De que salía esas veces en Pedrera, pues también se quedan aquí con ese dato. Pues Adela, me ha vuelto a fascinar esas píldoras de historia que al final pues nos resitúan en nuestro presente para que entendamos un poquito de dónde venimos. Gracias, me alegro. Para lo que necesitéis, aquí estoy. Claro que sí, vamos a contar contigo. Nos vemos la semana que viene. Cuídate, un abrazo, amiga. Un beso. Adiós. Adiós.